Ok, continuando con el curso de Oracle, nosotros vamos a ver el día de hoy lo que son la creación de tablas, ¿sí? Entonces, anteriormente vimos los tipos de datos y los tipos de datos nos van a servir a nosotros saber qué hacer a la hora de crear una tabla, o sea, qué tipo de datos utilizar. En este caso vamos a crear, vamos a abrir la conexión a Java. Yo voy a crear una hoja de SQL para trabajar. Sin embargo, si ustedes ya tienen creada una hoja, pues no lo necesitan volver a crear. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué es una tabla? Una tabla es aquella que identifica a un objeto de la vida real, básicamente de la vida real, como un libro. Entonces, un libro podemos colocarlo de esta manera. Vamos a colocarle de color rojo y vamos a hacerlo más pequeño. Ok, un libro tiene ciertas características. Este libro podemos decir que tiene un título, tiene una descripción, tiene una cantidad cierta de páginas, tiene un precio, tiene un estado si se encuentra todavía activo o inactivo, o podemos decir que ese estado es por motivo de que si está prohibido o no está prohibido, ¿verdad? Entonces, en caso de que sea cero, pues nosotros vamos a decir que ese está prohibido, no se permite vender esos libros. Entonces, tenemos la unión, estos ya son relaciones, ¿ok? Tenemos las foreign key, ahorita vamos a explicar qué son las foreign key. Entonces, al final, crear una tabla es crear un objeto de la vida real, ¿sí? No lo tienen que ver como algo extraño, ¿sí? Como que se crea la tabla y la tabla es una tabla, ¿va? No. Hay que verlo como que es un tipo de la vida real, ¿verdad? Entonces, si decimos que este libro tiene características que ya habíamos comentado, pero decimos que tiene categoría, ¿verdad? Y este libro puede estar en una categoría como de comedia. También hay que ser importante resaltar esto, que tenemos un autor, porque el libro no se escribió solo, ¿sí? Entonces vamos y decimos, ¿sabes qué? Este autor lo escribió eh, Rose. Y con tal nombre, con tal número de publicaciones, ¿verdad? Nosotros ubicamos al autor con su nombre, apellido, identificación, etcétera, etcétera. En este caso, autor en los libros no mostramos identificación, así que no es necesario mostrarlo. No es necesario pedirlo, ¿sí? Entonces hay que saber, primero que nada, hay que saber identificar. Si nosotros vamos a crear un sistema que me guarde libros, en este caso eso estamos realizando, que me guarde libros. Al libro necesitamos pedirle sus datos, ¿verdad? Entonces le pedimos sus datos, como el título que este libro tiene, descripción, cantidad, precio, el estado, y necesitamos saber aún información que no es propia del libro, sino que es ya aparte. En este caso es categorías, ¿verdad? En qué categoría se ubica él, si está en comedia, está en romance, está en lo que es suspenso, etcétera. Y también tenemos aparte la persona que crea el libro. Entonces, imaginémonos a una persona, ¿verdad? A una persona que es el autor. Y el autor crea un libro. Entonces el libro lleva sus datos. Y este libro pertenece a una categoría, ¿sí? Entonces hay que saber vincular primero que nada qué tipo de sistema estamos haciendo. Por ejemplo, hay que saber cuál es lo principal que nada. Para lo principal, nosotros tenemos que tomar en cuenta
lo siguiente, en qué se basa el sistema, para qué es el sistema y cómo hay que realizarlo. Bueno, si les dijeran, necesitamos un sistema que registre la hora de entrada de un personal. Entonces, la hora de entrada sería nuestro sistema, no sería en este caso libro. Entonces aquí estaríamos realizando una tabla que se llama registro entrada, ¿verdad? Registro entrada. Y estaríamos pidiendo datos de la hora que se está entrando, la persona. Ahí estamos, ojo, ahí estamos vinculando ahora una nueva tabla. ¿Por qué no lo colocamos ahí mismo? Porque no es correcto, ¿sí? Hay que apartarlo, hay que saber identificar entre tablas que se maneja aquí. Entonces, identificamos al empleado, ¿verdad? Empleado, y el empleado tiene su código de empleado, tiene su nombre, apellido, etcétera. Entonces, ya vinculamos el registro para que cuando nosotros digamos, va, entró a la hora tanto, fecha tanto, y el empleado, Carmelito, por ejemplo. Y podemos todavía aún desglosarlo más. A Carmelito tenemos otra tabla vinculada a él. ¿Y cuál es esa tabla? Pues es sección, ¿sí? ¿En qué sección? O en este caso, departamento de trabajo, podemos colocar ahí. ¿Y en qué departamento? Ah, él es el de finanzas, ¿verdad? Entonces, podemos ya desglosar. Si nosotros nos vamos a esa tabla, podemos decir, ah, bueno, en la hora 4:50 entró Carmelito, y Carmelito, y se van a preguntar, ¿y Carmelito en dónde trabaja? Ah, bueno, nos vamos a la tabla que está vinculada con Carmelito, y Carmelito trabaja en la sección de, de contabilidad, digamos. Entonces, nosotros tenemos vinculada información que nos va a permitir a nosotros analizar los datos, ¿sí? Y a representarlos para lo que lo necesitamos. Entonces, primero que nada, no hay que pensar que es cosa de otro mundo, es únicamente saber identificar qué tipo de sistema estamos realizando y qué nos piden en este sistema. En este caso, el sistema nos pide guardar libros. Entonces, vamos a hacer lo que es un libro, ¿verdad? Y este libro, tal cuestión. Aquí pude todavía haber colocado otra tabla más para sistema. ¿Cuál sería este sistema? Sería registro entrada del libro. La fecha que entró, la hora que entró, cuántos del mismo libro, y vinculada a esta tabla, ¿sí? Y el registro estaría aquí. Sin embargo, yo solo únicamente lo voy a simplificar con estos de acá, ¿sí? Ya que esto trae las relaciones y trae lo demás. Si se dan cuenta, hay que saber identificar nada más cómo estructurar la base de datos. ¿Y por qué es importante estructurar bien la base de datos? Porque la base de datos es el cimiento de la estructura para poder programar o continuar con un proyecto. Entonces, hay que saber identificar bien la base de datos, estructurarla correctamente para que no haya ningún error. En caso nosotros no la estructuremos bien, va a tener errores, y más adelante en el proyecto vamos a decir, ah, bueno, ¿sabes qué? El libro no iba bien vinculado con autor, ahí iba lo que era, podemos decir que iba autor especial. Entonces, esa tabla no era, esos campos no eran, están mal. Entonces, también aquella tabla que creaste de categoría está mala, aquella de sección de libro está mala, ubicación de cantidad de páginas está malo. Entonces, si está eso malo desde el inicio, todo el sistema, aunque ya llevemos meses creándolo, está malo. Entonces, el cimiento de todo buen sistema son las bases de datos, y esto es fundamental aprenderlo. Entonces, no hay que pensar que, híjole, está bien fregada la cuestión. No, hay que saber identificar nada más qué es lo que nos están pidiendo.
Si nos piden un registro de libros, vamos a colocarle primera tabla, registro de libros. ¿Y qué lleva esto? Lleva el mismo libro. El libro se vincula con el autor que lo creó, se vincula con qué categoría está. Este registro a qué, bueno, podemos decir que la biblioteca se encuentran con secciones. Podemos decir A1, BZ, B8, entonces enlazarlo todavía el registro con en qué sección se encuentra el libro, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, podemos llegar a hacer una base de datos. Mientras más tablas tenga, más información va a requerir, pero más preciso va a ser encontrar un dato para tenerlo guardado y después abstraerlo para la información requerida de un usuario. Por ejemplo, si en una biblioteca nosotros habíamos dicho que registro estaba unido y registro también tenía el número. Vamos a colocar aquí sección de las cuestiones. Con sección me refiero al que la biblioteca tiene varios amueblados de este tamaño, ¿verdad? No sé cómo se llama. Y cada uno que se identifica con A1, con un código en especial. Y dentro de este mismo todavía se desglosa aún más, porque estos se identifican ya sea por letra, se clasifican por tamaño, por precio, etcétera, de libros, ¿verdad? O para qué categoría va, en este caso. Entonces podemos decir qué sección, ¿verdad? En qué sección se encuentra el registro. Entonces, se encuentra con el libro tanto. ¿Y este libro quién lo creó? Vamos y recorremos así. Es como ir a pedir la información. Recorremos y decimos, lo creó este autor. ¿Y qué categoría es? Vamos al libro y vamos recorriendo y llegamos a la categoría que está vinculada con este. Y si viene una persona, imagínense que viene una persona a una biblioteca, viene caminando y encuentra, en este caso, una tablet, ¿sí? Él no se quiere hacer bolas, es una biblioteca que tiene mucha tecnología y esta tablet que está al inicio de la entrada de la biblioteca nos permite a nosotros buscar por nombre del libro y este nos va a mandar a decir, bueno, yo voy a buscar el libro Moby Dick y Moby Dick se encuentra en la sección tanto, entonces el sujeto ya solo vendría caminando a la sección donde se encuentra. Si se dan cuenta, tener una base de datos bien hecha, bien estructurada, sería lo correcto, sería lo ideal, ¿verdad? Siempre es lo ideal. Si se estructura mal desde el inicio, pues nuestro sistema estaría malo. Llega a ser un cacho complicado al inicio, sí, porque nosotros tenemos diferentes tipos de relaciones de uno a uno, de muchos a muchos y de muchos a uno y de uno a muchos, ¿sí? Pero esto nos sirve a nosotros para saber identificar bien los campos que vamos a estar utilizando. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, vamos a empezar a crear, ya tenemos los fundamentos y la explicación del por qué, ¿verdad? De las tablas y por qué tienen que estar bien estructuradas desde el inicio. Entonces, ya tenemos los fundamentos, vamos a pasar a crear la tabla. Ya tenemos abierto nuestra hoja de SQL para lo que viene siendo la conexión de Java, ¿sí? Estos de acá, estas tablas las voy a borrar. ¿Ok? O las voy a borrar después. Entonces, ¿cómo creamos una base de datos? Nosotros tenemos la siguiente sintaxis. La sintaxis que nos permite nosotros se le llama SQL. Entonces, create, perdón, ese SQL se me cruzó. Create y le colocamos create table. Table, el nombre que le vamos a dar a este, que en este caso es libro, paréntesis y bajamos, ¿sí? Aquí se me olvidó una letra, create. Entonces colocamos, yo identifico la llave principal, la que me identifica por el código a este dato, ¿sí? pk libro, ¿sí? Que quiere decir primary key.
¿Y qué es una primary key? Ahorita lo vamos a explicar en la imagen otra vez. Regresando a la imagen, tenemos que el primer dato se está identificando con PK. ¿Y qué es el PK? Bueno, cuando nosotros creamos varios datos, varios libros, vamos a verlo de esta manera. Vamos a hacerlo un cachito más grande. Vamos a colocarlo así. Tenemos los diferentes campos aquí. Por ejemplo, el título va aquí, la descripción va aquí, la cantidad, el precio, el estado y así sucesivamente. Y aquí tenemos al inicio el PK. El PK es un dato que no se repite en todas las bases de datos. Por ejemplo, aquí puedo tener el nombre Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick, ¿sí? Sin embargo, la primary key siempre es diferente, siempre. Y si aquí es uno, va, por ejemplo, Moby Dick, vamos a poner una M aquí, el libro Moby Dick se identifica con el número 1. 2, el patito feo. 3, Pinocho, ¿sí? Si se dan cuenta, cuando nosotros vamos a ir a traer a Moby Dick, ¿con qué primary key es? Con la número 1. La número 1 es la que identifica el libro Moby Dick, ¿sí? Entonces, cuando nosotros mandamos a traer esta, nos van a traer Moby Dick. En caso sea 2, nos van a traer el patito feo. Y en caso sea 3, nos manda a traer Pinocho, ¿sí? Para eso sirve la primary key, para identificar cómo es, como, por ejemplo, decirlo así, el DPI o el DNI, si no estoy mal, el código único de cada persona que se registra dependiendo de cada país, ¿verdad? Es un código único y todas las personas tienen diferentes códigos para poderse identificar. Por ejemplo, yo puedo decir que soy el 0009998 y 6. Y la otra persona es el 444324. Y si yo lo llego a buscar por medio de esos códigos en un sistema, me tiene que aparecer porque estamos registrados todos, ¿verdad? Entonces, ese sería nuestro primary key o nuestro identificador en la tabla o en la base de datos que estaríamos nosotros almacenados, ¿sí? Entonces, eso es el primary key. Entonces, ya tenemos el primary key del libro, que sería como el código de barras, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, tal vez no el código de barras, sino que sería un código especial del libro. Vamos a colocarle aquí que va a ser de tipo. Aquí es cuando nosotros empezamos y colocamos el tipo de dato que va a ser. Espacio, y le vamos a colocar que este va a ser de tipo number, ¿sí? Va a ser de tipo numérico. Y que bueno, ok, que este va a ser un tipo numérico. Y también tenemos los siguientes campos, que es título. Y como el título es tipo texto, vamos a utilizar nvarchar 2. Y le vamos a decir que se queda con 50, ¿sí? El título puede llegar a medir 50 espacios nada más, no más de 50. Porque ¿para qué estar utilizando tanto espacio para un título? Entonces estaríamos desperdiciando espacio en memoria o en el almacenamiento de la base de datos, ¿verdad? Y vamos a colocarle descripción. nvarchar 2 y colocamos aquí que esto tenga 70, ¿sí? Que sea una descripción más o menos larga. Tenemos la cantidad de páginas que este tiene, que son int, ¿sí? ¿Por qué no le coloco un float?
porque nosotros sabemos que una página es una página. No podemos decir que un libro tiene una media página, no, porque si se la cortamos, ya no es una página, ¿sí? Entonces hay que identificarlo con entero. Entonces tenemos lo que es precio, y precio sí podemos identificarlo con el tipo de dato double, o podría llegar a utilizar float, ¿sí? Porque no necesito un tipo de dato tan extenso como lo que es el double, ¿sí? Podemos utilizar float. Entonces tenemos el precio. Ahora el estado. El estado es aquel que me va a verificar si todavía ese libro se encuentra activo o inactivo, ¿sí? Perdón, aquí no es estado, aquí es int, ¿sí? Vamos a colocarle, bueno, en este caso vamos a colocarle char y le vamos a dar una instrucción que es bien interesante a este de acá, que sería que únicamente me permita un dato, ¿sí? Que me permita un carácter nada más. Sin embargo, este va a tener la restricción. Aquí estamos viendo restricciones también. Constraint de esta manera, y vamos a colocarle aquí qué es lo que estamos chequeando, ¿verdad? Entonces vamos a chequear estado, ¿sí? Vamos a estar chequeando el estado y vamos a colocarle la palabra check. Y dentro de ella vamos a decirle a qué campo le estamos haciendo esto, y le estamos haciendo esto al campo de estado. Ya una vez con esto, vamos a decirle que me lo ponga en texto, así. Vamos a quitar esta comita. 1 para activo y 0 para inactivo, ¿sí? No puede ingresar más que eso, ¿sí? En la base de datos, si el usuario me ingresa un número 2, pues es inválido y me tira error, porque no es válido. Entonces, vamos a colocarle aquí, vamos a identificar la primary key. Hay dos maneras de identificar la primary key. Una de ellas es colocándole not null. Bueno, esto de aquí, esto del not null, ahorita se los explico. Not null quiere decir que a la hora de ingresar datos a esta tabla, de ingresarle un nuevo libro, el PK del libro, o sea el identificador, no puede quedar vacía, ¿sí? No puede llegar a quedar vacía, por ende le colocamos not null. Constraint para hacerle la condicional, bueno, la regla, que este va a ser mi primary key, ¿sí? Va a ser mi primary key dentro de esta tabla. Esa es una manera de crearlas. Ya sea otra manera de crearlas, por ejemplo, podemos colocar ya de último el constraint. En el constraint colocamos libro, decimos aquí, bueno, aquí le decimos primary key, y le identificamos a quién, y quién es primary key, va a ser PK libro, ¿sí? Bueno, aquí lo dejamos así, y aquí está tirando error por el apartado de acá arriba, ¿sí? Entonces ya se quitó, ¿sí? Entonces esas son dos formas. Entonces yo lo voy a usar de la primera forma, que es esta, y vamos, bueno, aquí hay que quitarle esto, ¿sí? Al último que queda así, que queda en la última fila, no le colocamos comita, únicamente a los de arriba, y ejecutamos y dice que
la tabla libro ha sido creada. Entonces, si yo, así como puedo llegar a crear, también puedo borrar tablas, ¿sí? En caso nos hayamos confundido, la podemos llegar a borrar. ¿Y cómo la podemos borrar? Bueno, aquí tengo unas tablas de práctica. Solo vamos a refrescar la conexión para que se actualice la tabla. Y aquí ya tenemos al libro, ¿sí? Ya tenemos al libro y nos va a permitir a nosotros almacenar datos, ¿sí? Eso lo vamos a estar viendo más adelante en un tutorial. Para borrar una tabla, nosotros vamos a utilizar la siguiente instrucción, ¿sí? Drop table y el nombre de la tabla. En este caso yo quiero borrar todas estas tablas que tengo aquí. Voy a dejar fijo esto. Entonces ahí estamos. Colocamos cargo, punto y coma, drop table, también que me borre la tabla cliente, drop table, aquí escribí mal, drop table email, punto y coma, drop table persona, drop table teléfono. ¿Sí? Vamos a estar eliminando estas 5 tablas de acá. Me hizo falta la de dirección. Drop table dirección. En caso no tengan una tabla, pueden llegar a crear esta misma ejecutada, ¿sí? Y le pueden dar a borrar libro y después volverlo a crear, ¿sí? Se puede realizar eso. Entonces yo voy a eliminar estas. Y dice que ya todas han sido borradas. ¿Y por qué me aparecen aquí? Porque no se ha refrescado el sistema. Entonces actualizamos y ya únicamente tenemos la tabla del libro que se identifica con estos campos. ¿Y qué son los campos? Bueno, los campos son aquellos datos, aquellas columnas que vamos a estar ingresando. Les voy a hacer un adelanto. Por ejemplo, cuando nosotros queremos ver una tabla, colocamos describe como es, describe y el nombre de la tabla. En este caso es libro. ¿Sí? Y nos tira lo que es la tabla, ¿sí? Ahora, nosotros podemos llegar a modificar estas tablas de diferentes formas. Entonces, ¿de qué formas podemos llegar a modificar esta tabla? Si se dan cuenta, el único que es not nulo es el ID. Pero yo quiero que el título también sea, que no sea nulo. La descripción que no sea nulo, la cantidad de páginas lo puedo pasar, el precio si lo tengo que colocar y el estado, ¿verdad? Son datos que no deben de faltar, ¿verdad? Entonces, como son importantes, nosotros tenemos las modificaciones, bueno, lo vamos a ver en el siguiente video, lo vamos a dejar en el siguiente video, ya con este, ya nos tardamos algo. Entonces, para nosotros ya vimos cómo se observa una tabla con describe, ya vimos cómo se crea una tabla, ya explicamos cómo se estructura o un resumen más o menos de cómo se reestructura una tabla, cómo se estructura en sí y todo esto de las tablas, relaciones, etcétera. Y les vuelvo a recordar, no hay que pensar que es algún sistema complicado, no. Hay que saber identificar qué es lo que nos pide. Si en una oración nos dice el jefe, crear un sistema de inventarios, el cual, entonces hay que empezar con el inventario. ¿Y qué tiene un inventario? Tiene productos, y estos productos tienen proveedores, estos proveedores tienen otros proveedores, valga la redundancia. Este producto tiene cierta cantidad, ¿verdad? Es un stock. Este producto tiene fecha de entrada, tiene fecha de caducidad. Entonces ahí vamos armando lo que es
nuestra tabla de nuestra base de datos como tal, ¿verdad? Entonces, repasen, esta cuestión es de repasar también. Y recuerden, esto les ayudaría bastante, les va a ayudar bastante porque la base de datos es la parte fundamental de un sistema. ¿Ok? Entonces, únicamente digo que repasen esto de base de datos y vemos en el siguiente video lo que son ya alteraciones en las bases de datos, en las tablas, que digo.